Bueno, pues vamos a iniciar en esta hora con nuestra lección. El día de hoy la lección se llama también Rompiendo con la Tradición. Son varias con este nombre, Rompiendo con la Tradición. Y pues bueno, vamos a tratar de ir aprendiendo juntos sobre esta cuestión porque es muy importante para poder ir entendiendo la carta de los Gálatas, que a final de cuentas es nuestro tema principal, ¿ok? La carta a los Gálatas. Ok, bueno, por favor, acompáñenme al Evangelio de San Juan, capítulo 9, y vamos a leer ahí varios versículos. Híjoles, prácticamente todo el capítulo. Como no he tenido este tiempo de leer la Biblia, pues vamos a dar un repaso. Vamos a leer aquí en San Juan capítulo 9, versículos. No, todavía no. Okay. Todavía no estamos compartiendo pantalla, por si usted quiere ver algo, todavía no. Vamos a leer primero lo que tenemos aquí para después irlo desglosando. ¿Ya tiene listo? ¿Ya tiene listo? Ok. Bueno, pues vamos a leer. Y dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían, es él, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, al que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron,
Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñarás a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y dijo Jesús, pues le has visto y el que te habla contigo es él. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y para los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ok, bueno, vamos a partiendo de este pasaje, vamos a ir desglosando ahora sí. Déjenme, vamos ahora sí a compartir pantalla de lo que tenemos aquí. Ahí está, nada más déjenme poner aquí. Rompiendo con la tradición, esta es la clase 3 de Rompiendo con la Tradición, que me estaba dando cuenta que ya llevamos 5 clases, estamos avanzando. Felicidades y gracias por su paciencia. Ok, entonces, vamos a ver cómo es que los actores, los participantes de esta historia comienzan a reaccionar, cómo la tradición comienza a reaccionar ante las obras de Dios, ¿sí? Todo el pasaje está muy, muy interesante porque vemos cómo los judíos que representan en este momento, en este punto, representan a esa tradición, representan ese legalismo, cómo comienzan a reaccionar en el momento, en el punto en que el poder de Dios comienza a manifestarse a través de Jesús y comienza a manifestarse dentro de una forma, de una manera inesperada a lo que ellos están acostumbrados según su tradición. Para empezar, esta situación, esta manifestación del poder sanador de Dios a través de Jesucristo, inició en un sábado. Mal día para sanar. En un día de reposo. Muchos de los milagros que Jesús hizo fueron precisamente en días de reposo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quería enseñarles es que no podemos encajonar el poder de Dios a nuestra costumbre. No podemos encajonar el poder de Dios a lo que a nosotros nos parece correcto. Dios, por eso es Dios, porque Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere. Por eso es Dios, ¿sí? Él tiene el poder para dar la vida y tiene el poder para quitarla. Entonces, vemos ahí en el capítulo anterior, en el capítulo 8, regreses ahí un poquito,
porque vemos toda una interacción que hay de Jesús precisamente con los fariseos. En el versículo 1 del capítulo 8 comienza a contarnos cómo los fariseos trajeron a una mujer que fue encontrada en adulterio y la presentan delante de Jesús. Dicen, órale, ya llegó el momento de ejercer justicia y hay que matarla, ¿no? En el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, porque había dentro de esos judíos que habían presentado a la mujer adúltera, había unos judíos que estaban comenzando a creer en Jesús, ¿sí? Que estaban comenzando a ser discípulos de Jesús, pero que se sentían contrariados, se sentían divididos entre seguir lo que Jesús estaba enseñando o seguir con las tradiciones a las cuales estaban acostumbrados. Déjeme leemos por aquí otro versículo. El 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, ¿sí? Para los judíos, Jesús era un hombre samaritano. Jesús era un hombre endemoniado. Decían, tú por medio de Belcebú echas fuera los demonios. O sea, no sabían, no conocían. Se creían libres, pero estaban viviendo esclavos de la tradición y del legalismo al cual estaban acostumbrados. Se creían o se decían hijos de Abraham, pero como Jesús lo dijo aquí, dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. Porque todos conocemos el dicho, hijo de tigre, pintito, ¿no? Entonces, si tienes un papá, te pareces a tus papás, quieras o no quieras. Entonces Jesús les está diciendo, si ustedes fueran hijos de Abraham, estarían actuando de la misma manera en que Abraham actuó, siendo un hombre de fe y siendo un hombre justo. Pero ellos estaban hablando mentiras y ellos estaban hablando de matar a la mujer samaritana, y es por eso que Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo, porque el diablo es mentiroso, porque el diablo es homicida. Ustedes lo que quieren es matar a la mujer que fue encontrada en adulterio. ¿Sí? Ellos creían conocer la verdad, pero estaban verdaderamente equivocados. No conocían la verdad. Y si conocían la verdad, la conocían como un concepto, no como una persona. Hace algunos años en la escuela hicimos un ejercicio acerca de poder describir nuestro plato de comida favorito, ¿no? O alguna cuestión que nos fuera, que nos gustara mucho en cuanto a la comida. Entonces, una de las compañeras comenzó a explicar qué es lo que era su comida favorita, ¿no? Entonces, ella comenzaba a decir, pues es un producto que viene envuelto en hojas, se hierve y se le pone mayonesa, queso y entonces había en el grupo varios compañeros extranjeros y cuando la compañera estaba explicando cuál era su comida favorita o lo que a ella le gustaba, los extranjeros empezaron a hacer caras de guácala, o sea, ¿cómo vas a poner maíz con mayonesa? ¿No? Y otra se empezó a imaginar, maíz, mayonesa, guácala, ¿quién le pone mayonesa al pozole? Decía, no estoy hablando de pozole, no es pozole, se le pone chilito en polvo, ¿sí? Y puedes poner queso. Y entonces, puedes conocer el concepto de una cosa, pueden explicártelo, pueden contártelo, pero no se va a comparar en nada hasta que tú lo pruebas, ¿sí? Entonces, los fariseos tenían la verdad como concepto, conocían la verdad como concepto, pero no la conocían como una persona que es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el legalismo entiende, conoce lo que es la verdad,
pero no la vive porque no ha conocido a Cristo mismo. Cristo es la verdad. Pueden explicarte cómo son el mejor plato, pero no te van a describir, no vas a sentir, no vas a empezar a babear hasta que lo hayas probado. No sé si me explico, ¿sí? Pueden explicarte lo que es la verdad, pero hasta que no tengas un encuentro con Cristo, no vas a saber qué es la verdad. No vas a saber quién es la verdad, ¿sí? Tenían entonces el concepto de verdad, pero no conocían la verdad como una persona que era Jesucristo. Por lo tanto, eran hijos ilegítimos, hijos bastardos, porque no conocían su posición, su lugar en el mundo, en la sociedad, en el espíritu, vamos, ¿sí? Creían conocer quién era Jesús. Veían a Jesús, sí, es el hijo del carpintero, sí, es el que nació allá, es el que vivió en Egipto. Creían conocer a Jesús, pero no sabían en realidad que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Que Él era el Hijo de Dios. Esa era la forma, esa era la manera en que estaban reaccionando entonces a las obras de Dios en ese momento, ¿ok? Vamos a ver ahora cuál fue la actitud de Jesús, cómo reaccionó Jesús ante esta situación, ¿sí? Jesús iba pasando, Jesús iba caminando por ahí, iba caminando con sus discípulos y dice que vio a un hombre ciego de nacimiento, ¿sí? Jesús siempre, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, siempre ve la necesidad de las personas. Parece que estás viviendo muchas veces algunas situaciones, pero dices, no, es que Dios no sabe, es que no, si Dios supiera, si Dios estuviera al tanto, pero Dios siempre nunca deja de ver la necesidad que hay en tu vida, en las personas. Jesús vio al ciego de nacimiento y Jesús sabía que era una oportunidad para mostrar su gloria y su gracia, ¿sí? Ahora, la pregunta de los discípulos es, ¿quién pecó, este o sus padres? Fíjate que aquí aún los discípulos, aún los que ya habían pasado tiempo con Jesús, están batallando con ese pensamiento legalista. ¿Por qué? Porque el pensamiento legalista decía, la tradición decía que si alguien estaba enfermo, si alguien estaba en alguna situación difícil, era porque había un pecado. Y le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Ellos creían que si los padres cometían algún pecado, ese pecado podía transmitirse hacia los hijos de generación en generación. Y algunos cristianos todavía lo seguimos creyendo, ¿no? Ay, si tu padre fue un borracho, tienes que romper con esa maldición. Cristo vino y rompió con toda maldición. Su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarte de cualquier maldición que creas andar cargando, ¿sí? La palabra de Dios dice, no se engañen. El alma que pecare, esa es la que va a morir. Es decir, cada quien es responsable de sus propios actos, de sus propios pecados. Qué fácil sería que yo pecara y que mis hijos vivieran las consecuencias de lo que yo hago. Dios sería un Dios injusto, ¿sí? Dios sería un Dios injusto si actuara de esa manera. ¿Por qué? Porque no puede castigar a aquel que no tuvo nada que ver por algo que hizo alguien más, ¿no? Entonces, los discípulos estaban todavía viendo y pensando de esa manera legalista y diciendo, ¿quién pecó, este o sus padres? Los judíos, los fariseos también creían en la reencarnación, porque ellos pensaban que aún, a lo mejor, antes de nacer, ahí en el vientre o en otra vida,
pudo haber pecado, pudo haber cometido un error y entonces ahora le toca pagar el karma, ¿no? Le toca pagar lo que hizo en otra vida. Los judíos pensaban de esa manera, que una persona podía vivir diferentes vidas y en alguna de ellas le tocaría pagar. Mi abuelito decía, vas a ver cuando seas perro cómo te van a tratar, ¿no? Porque eso es lo que pensaban los judíos. Ah, si ahora nació ciego es porque en otra vida hizo algo muy malo y entonces ahora por eso está pagando tal o cual cuestión, ¿no? Pero no se trata de eso. No se trata de eso. El alma que pecare, esa morirá. Lo siento, cuídate con lo que haces. Ponte a cuentas con Dios, ¿sí? Nadie va a pagar por lo que tú hagas, porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Qué padre, qué emocionante es. Y Jesús no juzgó. En ningún momento se acercó con el ciego y le preguntó, a ver, cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Tú por qué crees? ¿Y cómo te sientes con eso? Dicen los psicólogos, ¿no? ¿Y cómo te sientes con eso? Jesús no empezó a juzgar y a recabar, a reunir información para saber cuál era la consecuencia, por qué estaba viviendo así, sino que Jesús de una vez fue directo a la acción. Fue directo a la acción. Ok, vamos a ver aquí el método de Jesús. En el versículo, ¿qué es lo que hizo Jesús? Déjeme lo encuentro. El versículo 6 del capítulo 9. Alguien que pueda abrir su micrófono y que pueda leerme el versículo 6 y el versículo 7 de San Juan 9. Yo. Adelante, por favor. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y se regresó viendo. Ok, entonces, a ver, ¿alguien más que me pueda decir cuál fue el método de Jesús para sanar a este ciego? Tun, 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 tun. ¿Qué fue lo que Jesús hizo para sanar al ciego? Paso número 1. Hizo lodo con su saliva y se la puso en los ojos al ciego. Ok, primero escupió. Después hizo lodo. Hizo lodo. Ok. Después, ¿qué hizo? Lo untó. Lo untó al ciego. En los ojos del ciego. ¿Y qué otra cosa hizo? Que se fuera a lavar al estanque del Siloé. Lo mandó a lavar, ¿ok? ¿Qué hubiera pasado si llegara salubridad en ese momento? ¿Qué se imaginan ustedes que hubiera pasado? Protección Civil, ¿dónde está tu cubrebocas, Jesús? Escupió en la tierra. Hizo lodo. El lodo así babosito se lo puso en los ojos al ciego y después lo mandó a lavar. ¿Ok? El método de Jesús para sanar no era un método nada tradicional. El método de Jesús para sanar al ciego no fue un método nada higiénico. No fue un método de etiqueta correcto. Cualquiera que hubiera estado en ese momento, cristiano, no cristiano, médico, no médico, habría dicho, pues es que esto de esta manera no se hace.
¿Qué es lo que Jesús nos estaba enseñando con ese método para sanar al ciego? ¿Qué es lo que Jesús nos estaba enseñando con ese método? ¿Ustedes creen que Jesús necesitaba hacer lodo con su saliva para sanar al ciego? No, yo creo que él utiliza las cosas más sencillas y más simples. Yo así lo creo. O como dices tú, como él quiere, como él puede y cuando él lo quiere hacer. Ok. Jesús no necesitaba hacer lodo con su saliva. ¿Quién necesitaba entonces ese lodo? ¿Quién sí lo necesitaba? El cieguito. El ciego. El ciego necesitaba algo físico, ¿sí? Jesús no necesita nada para que su poder tenga un poder, para que su poder sea manifiesto. Dios dijo en el principio, sea la luz, y la luz fue. Su simple palabra creó vida, ¿sí? Pero hay milagros, hay momentos, hay puntos. ¿Se acuerdan otro momento, otro punto en que Jesús trabajó con lodo? ¿En qué momento fue? Tun, 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 tun. ¿En qué otro momento Dios trabajó con lodo, con tierra, directamente Él? Cuando hizo al hombre. Cuando hizo al hombre. Cuando hizo al hombre, Dios del lodo, del polvo, creó al hombre. Porque necesitaba poner en él aliento de vida. Cuando Jesús hace lodo con su saliva, está hablándonos también de ese aliento, de eso que viene de dentro de él, para poder hacer un milagro que le abra no solamente los ojos físicos, sino que abra los ojos espirituales. Que abriera los ojos espirituales para este hombre ciego. Y también para que abriera la forma y el momento en que ese espíritu legalista y de fariseos y que estaban ahí rodeando a Jesús se levantaran y pudiera haber una situación de transformación y de enseñanza impresionante. Ahora, lo mandó a lavarse en un estanque específico, el estanque de Siloé. ¿Qué quería decir Siloé? Ahí mismo viene, en el 7. Enviado. Enviado. Cuando Jesús hace un milagro y nos hace ver su gloria, nos hace ver sus obras, es con un propósito de ser enviados, de poder ir y predicar su palabra, de ir y mostrar a otros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Fue enviado. Y entonces el ciego regresó pudiendo ver lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. De repente me emociono y se me va el tiempo. Quedan 8 minutos, Dios mío. Y esta cosa no quiere cambiar. No puedo cambiarla. A ver, aquí vienen a ayudarme. No. Cierro este. Ok, y entonces puedo cambiarla. No, tampoco cambiar. Dejo de compartir. Espérenme, apenas le estoy agarrando la onda. Estoy agarrando la onda apenas a esta cosa. Y estábamos aquí en esta. Y es esta la que vamos a ver. Ok. El método de Jesús. Y ahora vamos a ver las reacciones a la obra de Dios. Y solo vamos a analizar a tres personas que estaban ahí interactuando
en esta situación. Dice ahí que había vecinos que estaban cerca de ahí, personas que conocían al ciego. Y entonces, ¿qué fue lo que dijeron los vecinos? ¿Qué fue lo que los vecinos dijeron? ¿Qué dijeron los vecinos? ¿No es este el ciego? Unos decían, ¿es este el ciego? Otros decían, se parece al ciego. ¿Sí? Unos decían, mira, este era el ciego que estaba ahí, que se sentaba a mendigar. Este era el borracho que no hacía nada en su casa, en su familia. Esta es la mujer que, o sea, la gente tiene la vista tan puesta en ti que conoce exactamente quién eres. Sabe lo que haces. El maestro, la maestra, ¿sí? La señora gritona, la que trae a sus hijos mugrositos. O sea, la gente está siempre ahí puesto sus ojos sobre tu vida, sobre lo que tú haces y lo que no haces, ¿sí? Ah, la señora esta, aquella. La gente tiene la vista puesta en ti. La gente decía, este es el ciego. Yo decía, no es el ciego. Se parece, pero este puede ver, no puede ser el mismo. Cuando la obra de Dios comienza a actuar en tu vida, la gente también lo nota. Ah, se parece a la mujer que le gritaba a su marido, pero ahora ya no le grita. Notan la diferencia. Eso es lo que la gente nota cuando Dios empieza a obrar en tu vida. Las reacciones de la gente a la obra de Dios en tu vida es, ¿este era el ciego? No, este se parece al ciego. La reacción de los fariseos. ¿Cuál fue la reacción de los fariseos? La reacción de los fariseos fue, es sábado. ¿Cómo se atreve Jesús a hacer un milagro en sábado? El legalismo siempre ve las cosas negativas. Es que ¿cómo se les ocurre hacer una reunión en sábado cuando es día de descanso y vacaciones? Siempre el legalismo está ahí, viendo lo que está en contra. Vieron que el ciego había recibido la vista y dijeron, esto no puede ser de Dios. No puede ser de Dios. Esto es tan maravilloso y esto es un milagro tan milagroso que no puede ser de Dios. Para el legalismo es más fácil decir que es cualquier otra cosa, decir que es Dios. Cuando algo tan padre pasa, dicen, es tan padre lo que está pasando que tiene que ser obra de algo más que de Dios. Entonces, los fariseos decían, esto que está sucediendo no puede ser obra de Dios. Y comienzan a buscar una explicación. Explicación, y voy a poner aquí, investigar. Porque ya le habían preguntado a los vecinos si era el ciego. Si es el ciego, si el que se estaba ahí, no, se parece. Le preguntaron a él, a ver, ¿tú eras ciego? ¿Tú recibiste la vista? Pues sí, que no me están viendo que Jesús vino, hizo lodo, me lo puso en los ojos, me dijo que me fuera a lavar, ya regresé y ahora veo. Pero como no estaban conformes con eso, como no saciaba su curiosidad, lo que ellos estaban investigando, la explicación que ellos querían, que vayan a traer a los papás. Busquen a los papás para que nos digan, a lo mejor de veras es alguien que se disfrazó como el ciego que se sentaba a mendigar aquí. Y entonces mandan a traer a los papás y les preguntan a ellos, a ver, señor, señora, usted tiene un hijo así, nació así, está ciego. Y los papás con miedo comienzan a decir, o sea, sí, tuvimos un hijo hace algunos años, sí, nació ciego,
Pero ahorita ya está lo suficientemente grandecito como para poder decirles qué es lo que pasó. Pregúntenle a él. ¿Sí? Los fariseos intimidaron a los padres. Los fariseos, el legalismo encajona el poder de Dios. Y cuando algo comienza a suceder, hasta los mismos cristianos tienen miedo de decir que fue Dios. El legalismo encajona, el legalismo intimida, el legalismo impide el avance del reino. Porque los papás dijeron, pregúntenle a él. Y cuando vienen los fariseos, vienen con el ciego nuevamente, le dicen, a ver, explícanos, otra vez quieres que te cuente, otra vez quieres que te diga, ya les dije. Dice, sí, pero lo que queremos que nos digas es que este que te sanó era un hombre pecador. Y el ciego dijo, mira, si es pecador o no, yo no sé quién sea, no lo conozco, yo solo sé que antes era ciego y que ahora veo. ¡Wow! Impresionante la forma. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vemos cómo reaccionó entonces el ciego a la orden, a lo que Jesús comenzó a hacer en su vida. Para iniciar, el ciego obedeció incondicionalmente. Imagínate que eres tú el ciego y que Jesús se acerca, gracias a Dios no veía, porque hubiera visto ahí las babas que le iba a echar en los ojos y se hubiera hecho para atrás, ¿no? O sea, guácala, guácala. Pero el ciego se dejó. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Hay cosas que Dios quiere quitar de tu vida. Hay cosas que Dios quiere cambiar en tu vida. Y a veces no estamos tan dispuestos a que Dios lo haga. Decimos, no, Dios, espérate, ¿cómo te vas a meter en esto? No, espérate, Dios, ¿cómo es que quieres que yo deje de ser como he sido toda la vida? ¿Cómo quieres que yo comience ahora a amar a todos los que me caen bien gordos? ¿Cómo quieres que perdone a mi marido? ¿Cómo quieres que perdone a aquellos que me hirieron, que me lastimaron? Pero el ciego obedeció incondicionalmente. Le pone el lodo en los ojos y le dice, ve y lávate. No le dijo, oye Jesús, ¿no estás viendo que soy ciego? ¿Cómo voy a ir hasta allá? La ruta ya pasó. Ya no voy a alcanzar camión de regreso. O sea, no, el ciego no puso pretexto. El ciego fue y se lavó, obedeció. Incondicionalmente, sin preguntar. Sin preguntar. Él no preguntó, él no dijo. Algo que me encanta después del ciego, cuando empiezan a preguntar los vecinos, a decir, no, este era el ciego que se sentaba allá a mendigar. Entonces, no, ¿cómo crees? Se parece si traía una túnica diferente. Y el ciego dice, yo soy. O sea, no me parezco, no era, yo soy. Reconoce cuál era su condición y al reconocer cuál era su condición, reconoce también cuál ha sido el milagro que operó en su vida. Entonces, ay, no, yo no era tan mala. No, yo no era tan pecadora. Al estar lejos de Dios, yo era la peor pecadora. No es que yo no tomaba. No importa lo que hayas hecho. Pecado chico, pecado grande, no hay en Dios. Lo único que sé es que yo era aquel que necesitaba un milagro. Yo era aquel que necesitaba salvación y Cristo me salvó. Cristo me perdonó. ¿Sí? Y ahora puedo ver las cosas de una manera diferente. Y la gente decía, se parece, es él. No ha de ser otro, ha de ser su hermano gemelo malvado. Pero él dijo, yo soy. Y después las afirmaciones que hace
sobre Jesús. ¿Sí? Porque cuando le preguntaron, ¿quién te sanó? Y él dijo, es profeta. ¿Sí? Fíjate, él no había conocido a Jesús. Él nunca había visto. Él nunca había visto nada. Pero cuando él tuvo un encuentro con Jesús, reconoció inmediatamente quién era. Y dijo, es un profeta. Le llama temeroso de Dios. Le llama temeroso de Dios. También dijo que Jesús era uno que viene de Dios. Y cuando se encuentra otra vez con Jesús y le dice Jesús, ¿crees en el Hijo de Dios? Dice, ay Señor, si yo, mira, quiero conocerlo para adorarlo. Y Jesús le dice, aquí estoy. Y el ciego dice, le llama Señor y le adora. Déjenme subirlo más para acá para que lo vea bien. No sé por qué no, ya está. Le llama Señor y le adora. Cuando Dios hace su obra en nosotros, lo único que produce en nosotros es adoración. El legalismo entonces impide esa adoración. Porque el legalismo te hace entonces ver todas las cosas que están en tu contra. Es día de reposo, es sábado, no puedes adorar. Eres ciego, no, tienes un pecado que viviste tú en otra vida o que vivieron tus padres, tú no puedes adorar. Pero cuando comprobamos la obra de Dios en nosotros, esa obra de Dios nos lleva a adorar. Nos lleva a expresar la gratitud que hay en nuestro corazón para Dios. Nos lleva a expresar todo lo hermoso, todo lo bello que Cristo ha hecho en nosotros y de nuestra boca comienza a brotar adoración hacia Dios. Alabanza por lo bueno que es Él con nosotros. ¿Sí? Esta es la manera, esta es la forma entonces cómo Jesús reacciona ante el legalismo, ante la tradición que estaban viviendo los judíos de ese tiempo. Culpando, juzgando, este está mal porque algo pecó, este está mal porque algo hizo. No te es permitido sanar. ¿Cómo crees que tú vas a ser perdonado si tan malo que eras? La obra de Dios en tu vida y en mi vida cambia por completo lo que somos y nos lleva a adorar a nuestro Dios. ¿Sí? Muchos tienen miedo de confrontar al legalismo. Los padres del ciego representan a esos cristianos que tienen miedo de confrontar el legalismo y que le echan la bolita a alguien más. Hey, él sabe, pregúntale a él. Pero seamos capaces y valientes como el ciego de poder decir, yo soy, yo he sido transformado. Sí, eso era, yo era un ciego, sí pedía limosna, pero yo soy el que ha sido transformado ahora por la gracia y el poder de Dios. Dejemos a un lado el legalismo y dejemos que las obras de Dios en nuestras vidas sean manifiestas en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos. ¿Ok? Tenemos unos minutitos más porque pues acabamos de iniciar esta sesión. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Abra su micrófono. Abraham Mota dice, todo bien en realidad, más te vale Abraham. No, creo que la delante ya está cerrada la ¿Alguien más? A ver. Mi mamá, papá. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo quiero comentar algo.
Eso, un comentario y una duda. Le preguntaron los discípulos a Jesús si había pecado él o sus padres, y comentaba usted, pastora, y eso es verdad, lo de las maldiciones generacionales. Dios no puede castigar a nuestros hijos por un pecado nuestro. Pero tengo un pensamiento dando vueltas en mi cabeza y creo que es bueno exponerlo para ser corregida si estoy mal. Es cierto que Dios no castiga, pero entonces yo creo también puede ser realidad que eso no implica que si no pecamos, no meramente como una maldición, pero sí hay consecuencias del pecado. No, por ejemplo, si yo como mamá voy a irme al drama, me di a las drogas, al alcohol, no estudié, no hice un patrimonio familiar, financiero, por no estudiar y estar en las drogas. Después conozco a Cristo, pero mientras mis hijos eran pequeños, andaba en las drogas, no pude darles escuela. Podría ser eso no precisamente una maldición, voy a decir así, la pobreza o la restricción económica, pero sí una consecuencia, porque entonces quedamos volando en que sí hay consecuencias por nuestros errores, ¿no? No meramente al grado legalista de la maldición, porque el legalismo, todo es una maldición generacional. Pero viéndolo del otro lado, sí hay consecuencias, ¿no, pastora? O ayúdenme. Sí hay consecuencias que vivimos nosotros mismos, y algunas veces esas consecuencias afectan a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque obviamente si yo no les doy una carrera, pues a lo mejor les es un poquito más difícil sobresalir en algunas cuestiones. Sin embargo, a lo que se refiere esto es que no va a haber puede haber una necesidad económica, una escasez económica, pero no va a haber una mentalidad de pobreza, que es la diferencia. ¿Sí? Es muy diferente no tener económicamente lo suficiente a tener a veces hasta mucho, vivir en abundancia, pero tener una mentalidad de pobreza. Esa es la diferencia, ¿sí? Eso es lo que se convierte en una maldición en nuestra vida. El no saber lo que somos en Dios, económicamente, físicamente, ¿sí? Entonces, no es que si hay consecuencias sobre esta cuestión, ¿no? Porque lastimé a mis hijos, porque los herí. Pero si venimos a Cristo, y en Cristo hay una redención, y en Cristo hay una salvación a nosotros, entonces nuestra familia ahora tiene una mentalidad diferente. Y ahora nuestros hijos, aún sin haber estudiado y aún sin haber tenido todo lo que pudieran haber tenido para desarrollarse en su niñez, Dios es abriendo puertas, y Dios es dándole sabiduría, y Dios es bendiciendo todo lo que emprenden. Y pueden alcanzar a tener muchísimo más que aquellos que también tuvieran una carrera, pero que sin Cristo no alcanzan a desarrollar su potencial, ¿no? Entonces, sí, cada uno vivimos las consecuencias. Ahora, muchas veces, tiene que ver toda esta cuestión con una sanidad interior en cada uno de los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Bromeábamos hace muchísimos años, ¿no? Y decíamos, no, pues es que mi abuelita es cristiana, mi mamá, mis tíos son pastores, esto. Pues cuando venga Cristo yo me voy en la bola, ¿no? Porque yo pensaba que Dios veía, y Dios tenía en cuenta a toda la familia Mollado, ¿sí? Y no entendía y no pensaba en que Dios tenía un propósito y la mirada puesta en Cintia Yuridia García Mollado, su servidora. ¿Sí? Algo específico, algo personal. Entonces, en toda una familia, sí es cierto, los padres o aún los hijos toman decisiones que no son correctas delante de Dios. Hay consecuencias que se viven de manera general,
Pero Dios es un Dios personal. Cada uno de los miembros de esa familia tiene que tomar la decisión de cambiar y hacer las cosas ahora de una manera diferente. ¿Sí? Porque a veces hasta nos decimos, ay, es que así era tu abuelito y pues así eres tú, un mujeriego, un ojo alegre. Y hasta decimos, nos sentimos como en cierta forma orgullosos. Sí, ve, grosera como su abuela, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de que cada uno pueda tomar conciencia y decir, a ver, mis abuelos eran así, mis padres eran así, pero yo soy una persona diferente. Yo tengo que vivir y tomar las decisiones correctas para dejar a un lado todo aquello que no es una maldición. Si yo decido vivir como mis padres, si yo decido vivir como mis abuelos, ese es mi problema. No es cuestión de que Dios diga, así vas a ser tú. No. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos, porque en Cristo somos libres. ¿Amén? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿A la una? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿A las 2? Ok, como no quieren comentar nada, vamos entonces a dejar la tarea. Ok. Vamos entonces a dejar la tarea. Estoy tratando de buscar dónde está el de la tarea para que usted la pueda ver. Que son, ya sabe, la cuestión de sus versículos de Reyes y Sacerdotes. Sus versículos de Reyes y Sacerdotes. Y tenemos ahí dos preguntas, bueno, una pregunta con dos respuestas que vamos a poner. ¿Cómo reaccionas a la obra de Dios? 1, en tu vida, y 2, en la iglesia. ¿Cómo es tu reacción? ¿De qué manera reaccionas tú a la obra de Dios en tu vida y en la iglesia? Usted lo escribe ahí en su libretita y una vez que haya contestado esas preguntas, me manda una foto para ver cómo reaccionas a la obra de Dios en tu vida y cómo reaccionas a la obra de Dios en la iglesia. ¿Ok? Perfecto. ¿Todo bien? Pues muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios. Espero sus tareas. Si alguno está por ahí atrasado y empezó muy emocionado a mandar sus tareas y dejó de mandarlas, tiene todavía oportunidad de ponerse al corriente para que vayamos echándole ganas en esto. ¿Vale? Que el Señor les bendiga. Nos vemos.